El extraño mundo de las ciudades de frontera. No sé en cuánto has estado y es una especie de puzzle, de mezcla que se junta ahí, que es bastante curioso. Bandidos, contrabandistas, buena gente, soñadores, los que quieren buscar una vida mejor y por eso están ahí en la frontera. Y todo eso hace que sean lugares muy especiales. Si yo les digo a ustedes o les hablo sobre Ciudad Juárez, lo primero, por desgracia, que nos viene a la mente son las 2.400 mujeres que fallecieron allí asesinadas y más de 300 desaparecidas, sin que nunca quedara claro eso. Pero hoy este podcast no va de eso. No queremos ponerle ningún San Benito a ninguna ciudad, aunque otro día podríamos hacer un podcast de esto, ya que desde mi punto de vista es un gran crimen cuyos entresijos no están nada claros, ¿eh? Pero Ciudad Juárez, además de esto, pues es una ciudad donde han acontecido también fenómenos extraños, fenómenos paranormales, y eso sí es el porqué de este podcast. Un podcast donde vamos a hablaros de ovnis, del Mothman, de ese ser con una especie de forma de polilla con dos ojos grandes rojos que es capaz de predecir las grandes catástrofes que están a punto de llegar. Ciudad Juárez, una ciudad de frontera y una ciudad repleta de misterio. Saludos, familia del misterio. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. de Vallejo en Instagram y en Facebook Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro podcast de Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Hoy buceando en la historia de una ciudad muy particular, Ciudad Juárez. Y es que este señor que tenemos aquí, que se llama Diego Murcia, se puso en contacto conmigo, me mandó su libro, que lo podéis comprar en Amazon, y dije, pues hombre, pues un escritor y alguien que se pone a investigar este tipo de temas, pues me parece genial que esté aquí en Oculto tras la sombra. Diego, te voy a hacer la pregunta que le hago a todo el mundo cuando entra o en Caracol o aquí. ¿Quién es Diego Murcia para toda la audiencia de Oculto tras la sombra? Aunque el libro lo firmas con el nombre de Martín Letona. También nos tienes que contar eso. Muy bien, hola Juan G. Pues es un placer. Vos no sabés la alegría que me da de estar frente a vos. Te vi en Cuarto Milenio. Dios santo, pues eso fue hace unos años, ¿eh? Sí, te escucho en Caracol y pues te sigo por donde sea que andes haciendo las cosas, porque pues de una de otra forma el contenido valientemente que personas como vos, otros nombres que saltan por ahí, ¿no? Como Jaime Maussan, pues es algo que yo siempre he consumido. La revista Año Cero es algo que siempre me ha gustado porque es, por así decirlo, una especie de cosa que me gustaría que en algún momento me pasara y ser testigo para confirmar que vivimos en una realidad que no nos han contado. ¿Quién es Diego Murcia? Bueno, soy un salvadoreño que vive en una frontera muy rara, muy especial. Acá la gente habla tanto en inglés como en español. Vivo en la frontera entre Ciudad Juárez, Chihuahua, México, y El Paso, Texas, Estados Unidos. Y es una frontera que, dependiendo de si tienes papeles o no tienes papeles, la puedes cruzar en 5 minutos o la puedes cruzar en 13 años. Es una frontera donde son dos caras de una sola moneda, para que se den una idea. Cuando yo llegué a este lugar, a El Paso, que es originalmente donde yo vine a vivir, venía de un país donde la media de muertos eran 30 personas al día. 30 personas al día. 30 al día. Asesinado, Dios santo. Y eso fue en el 2010, agosto de 2010. Cuando yo me vengo enterando de que en El Paso ocurrían 4 muertos al año, yo me quedé así como que, what the fuck. Ustedes no saben qué es vivir donde asustan. Porque eso, o sea, no. Pero del otro lado, y justo por esos días en que yo llegué,
Recuerdo que la noticia de portada de un periódico en inglés había sido que una bala había cruzado la frontera y había pegado en las paredes de de los edificios de la universidad donde yo llegaba a estudiar. Y eso había sido noticia local. Porque del otro lado, donde está el muro, el que tanto ha peleado Trump, la violencia es el pan diario de cada día. En Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, efectivamente. Porque ahí colindan problemas de migrantes, de, de pues corrupción y bla, 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 ¿no? Cuando recién llegué a este lugar, oíamos todas esas historias y de hecho yo sabía más de Ciudad Juárez que de El Paso, precisamente por lo que mencionabas, las muertas de Juárez. Y lo chistoso es que la ciudad Juárez en muchos años se ha pues puesto como la ciudad más violenta del mundo, ese Sí. mote nunca se lo ha quitado. Cuando la gente piensa en Ciudad Juárez, no piensa en Juan Gabriel, no piensa en las dunas de Samalayuca, no piensa en nieve, no, piensa en sangre, en muerte. Y del Paso, pues muy poca gente sabe. Sobre todo, muy poca gente sabe de que desde arriba se ven como una sola ciudad, que de un lado puedes ver al primer mundo y del otro lado puedes ver las favelas de Brasil o de El Salvador o qué sé yo. Y que esos dos mundos interactúan todos los días, todas las noches. Entonces, yo vine acá porque quería desarrollar una carrera profesional como escritor. Venía de desarrollarme como periodista, de notadura, de política y cosas así, y de repente empiezo a escuchar historias como las que vienen en este libro. Ajá. Y te pregunto, ¿por qué le puse así? Paranormalidad. Y de repente tú que eras un escritor y periodista que hacía temas de política, de crimen organizado y demás, te pones a investigar y a hacer periodismo de misterio. Bienvenido al club. Gracias. Pero fíjate que esto fue como que un zapatazo en la cara, porque de repente las historias empezaron a llegar así como que una tras otra y las empecé a acumular y guardar en la gaveta. Una de las primeras cosas que me pasó aquí, cuando yo ya empecé a vivir del lado de Ciudad Juárez, fue ver un fantasma. ¿Viste un fantasma? ¿Dónde? Cuéntanos eso. Somos todo oídos. Bueno, te pasé un documento donde ahí queda registro de unas cosas. Yo estaba trabajando como periodista en El Paso para un periódico en español y cruzaba todas las noches, ya muy tarde, para regresar a casa a Ciudad Juárez. Entonces, aun cuando vivíamos en una zona cerrada, en una residencial, por motivos de seguridad, instalé una de estas cámaras que son capaces de activarse ante un movimiento. Estas toman tres fotogramas, y cada uno de esos fotogramas se supone son movimientos distintos, ¿no? Ok, porque tiene un sensor de movimiento, sí, con un infrarrojo. En una de esas logramos captar la figura de una niña que está recostada, viendo hacia adentro, hacia el lado del portón de la casa, y parece tener un pequeño peluche agarrado de la mano. ¿Y eso es la puerta de tu casa? Sí. Wow. Y la niña se llama Mónica. Se supone que jugaba con mi hija cuando ella tenía 3, 4 años. Ok. Y esto me lo ha dicho mi hija, ¿no? Que tenía una amiga imaginaria que le llegaba a visitar al cuarto y que a veces se escondía cuando veía llegar adultos. Esa que se ve ahí en la fotografía es Mónica. Ahora, empecé a preguntar qué onda, ¿por qué? Porque la residencia donde nosotros estábamos viviendo realmente no tenía más de 15, 20 años de haber sido construida, y anteriormente a esto eran algodonales. Y la gente empezó a decirme, bueno, es que todo esto en la época de Revolución, por todo esto hay muertos. Digo, ¿cómo? Sí, aquí peleó Pancho Villa, Zapata, aquí anduvo Benito Juárez, aquí anduvieron los gringos, aquí anduvieron los franceses. Entonces todo esto está lleno de muertos. Y empecé a buscar qué otros muertos había en la zona. Ok. Y poco a poco fueron saliendo de que hay una gran cantidad de muertos. De hecho, hay algunos que son como arquetipos que se repiten dependiendo de dónde sea uno, ¿no? Uno de los más famosos es la planchada, que se supone que es una enfermera que cuida a los pacientes terminales en sus últimos días y que los llega a visitar, a hablar con ellos, a darle algún tipo de confort mientras están falleciendo. La planchada, le dicen.
Y es porque la planchada tiene el uniforme muy bien, muy bien planchado, pues muy impecable, el pelo muy bien recogido. Es una persona que se supone que cuando la ves te da mucha paz, mucha tranquilidad. Y la gente empezó a decir ese tipo de historias. Otras gentes en una de las universidades más famosas acá, en la UACJ, me empezaron a contar que también ellos veían en las noches la figura de un niño que se les aparecía a los vigilantes, y había ciertos sectores de la universidad que ellos no patrullaban a partir de las 10 de la noche porque les Les daba daba demasiado miedo. miedo. Porque aparecía el niño, corría, movía muebles, no les hacía nada, pero ahí andaba. Lo más chistoso de todo esto es que la gente te empieza a contar estas historias así como que ayer fui al doctor, me dijo que tenía una muela con caries, me la quitó. Y yo, what the fuck, man? ¿Cómo convives con ese tipo de cosas y no te da miedo? Las historias empezaron a caer así, a tal punto que en Paranormalidades, y por eso escogí el título, Crónicas Apócrifas. de Ciudad Juárez, empezaron a sonarme como eso. O sea, si alguien me las contaba y yo lograba conseguir un testimonio que lo verificara, Lo refrendara. si eso pasaba, era como para no creerse. O sea, ¿cómo es posible esto? Y hay de todo. De hecho, hay una de las que más me gusta a mí, es que había un loquito que le llamaban el güero. Güero es la palabra que utilizan aquí los mexicanos para referirse a los blancos. Ok. Había un señor que se creía automóvil y que andaba siempre con un timón, pues un Sí, un volante. eso, un volante para manejar un Mustang. De hecho, de ahí es donde tiene él su nombre, el güero Mustang, que se supone que andaba recorriendo las calles de arriba para abajo, haciendo de recadero para algunas personas. Y cada vez que iba a hacer los recados, él ocupaba un carril de la calle para irse manejando. La gente le daba dinero y con eso se supone que él echaba gasolina para poder andarse moviendo en el carro. Entonces, Pero no había carro. no había carro. Iba solo con el volante, con el timón, con el volante. Sí. Lo más chistoso es que un día lo atropellaron. Un día lo atropellaron y él murió en un accidente de tránsito. Obviamente fue una gran noticia porque el güero Mustang fue como una figura que vio crecer muchas generaciones de gente y era muy normal verlo recorrer las calles antiguas de la ciudad haciendo mandaditos, haciendo sonidos, pip, pip, de que él iba pasando. Y de repente se estacionaba y tomaba un espacio de la calle y se estacionaba. Y la gente lo veía como algo muy, muy normal, muy patronal. Y lo dejaban ser. ¿Qué otra historia? Mira, otra de las historias que también cuento acá es precisamente la que vos estabas haciendo referencia, la del Mothman. Sí, eso es un tema que me interesa mucho porque, bueno, no es que no me he ido a Estados Unidos a investigarlo, pero desde que apareció en 1966 en Point Pleasant, que luego después hay una gran catástrofe y muere un montón de gente, para mí está relacionado con el tema ovni, pero también está relacionado con otra cosa que son otras dimensiones y otros límites de la realidad que no entiendo. Es como si de repente hubiera una entidad, un ente que por lo que sea es capaz de adelantarse al tiempo y coge y nos avisa, aunque su aspecto nos parezca aterrador, lo que está haciendo en principio no es negativo, como es el caso de Ciudad Juárez, porque hay casos de avistamiento del Mothman en Chile, en México, juraría también en algunos otros sitios. ¿Qué fue lo que pasó en Ciudad Juárez con este ser? Bueno, Mira, escribo, un ser, si es como el Mothman de unos 2 metros, que tiene como alas, que es muy, muy negro y los ojos muy rojos. la historia de esta cosa es que en realidad no es un ser extraño al lugar, porque aparentemente hay una criatura que vive en unas montañas acá. Ciudad Juárez y El Paso están rodeados por arena y montañas. Un gran desierto que se puede ver desde el aire, son arenas totalmente blancas. Lo chistoso es que estas ciudades, que son como las más urbanas,
están rodeadas por otros pequeños pueblitos que hay así alrededor, pero antes de poder llegar a cualquier punto de estos pueblitos pasan 2, 3 horas. Es una gran vastedad la que hay. En uno de estos lugares, que es así como yo comienzo la historia que cuento en el libro, que es como un guiño a lo que se decía antaño en la radio, es un pájaro, es un avión, no, es el Mothman. La madrugada del 30 de mayo del 2018, 2 trenes chocaron frente al Sueco. El Sueco es un espacio en medio de estas ciudades, entre Chihuahua, capital, y Ciudad Juárez, por donde circulan muchos trenes. Algunos migrantes lo ocupan para montarse en él y llegar hasta la frontera. Estos trenes son coloquialmente llamados por ellos como la bestia. Las bestias, sí. Entonces, al parecer, alguien se equivocó en el momento en que tenía que darle salida a un tren y cuando no debería estar circulando, estaba circulando sobre la misma vía donde venía un tren desde Chihuahua hacia Ciudad Juárez y chocaron los trenes. Entonces, de repente, hay noticieros, hay bomberos, gente de emergencia tratando de auxiliar a los maquinistas. Hubo gente que murió ahí. Hay un reportero que está haciendo un en vivo con su celular y está diciendo, nos encontramos aquí en el Sueco donde 2 trenes han chocado, un maquinista se presume que está muerto, bla, 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 que esto y lo otro. Y en medio de las nubes de humo se ve una pequeña figura que baja, recorre ciertos vagones y de repente sale volando. ¿Cómo es esa figura, Diego? La figura en el video se ve nada más como un bulto negro que da 2 saltitos. Luego yo te paso el video. Vale, gracias. El video, sí, en un link. ¡Pup, pup! Y se va. Pero eso, como se estaba transmitiendo en vivo en la hora del noticiero, llamó la atención de muchísima gente y empezaron a salir los comentarios. Ah, es el Mothman, el que no sé qué, que no sé cuándo, que ya lo habíamos visto, que vive aquí en la zona de Ciudad Juárez y bla, bla. Y empecé yo a ver qué es lo que había salido anteriormente sobre el Mothman aquí en Ciudad Juárez, porque yo era la primera vez que escuchaba que alguien se refiriera aquí. Yo conozco la película, ¿no? De Point Pleasant. Todo el mundo está con eso en la cabeza, ¿no? Pero de repente hay una llamada que también luego te la paso. Hay un audio donde a una estación de radio local hacen una llamada justo en un día en que yo estaba con mi esposa yendo hacia El Paso. Estábamos esperando para poder cruzar en el puente hacia el otro lado. Y empiezan a pulular los comentarios de Facebook. El Mothman anda ahí por el Chamizal. El Chamizal es un parque que sería uno de los 2 o 3 pulmones verdes que tiene la ciudad, muy poquitos árboles, que utiliza la gente de acá para poder ir a hacer picnics, a correr, a pasar la tarde o las mañanas para poder distraerse, porque hay muy pocos lugares a donde poder salir con tu familia o hacer ejercicio. Eran más o menos mediodía cuando esta llamada cae y le dicen, necesito que a través de su audiencia hagan un llamado a las autoridades para que vengan y vean qué es lo que está sucediendo. Hay gente que está viendo unas esferas que están paseándose por los árboles, las copas de los árboles, pero también están viendo a un pajarraco gigante que tiene unas alas gigantescas que está en medio de las copas de los pinos. Wow. Y todo el mundo se queda así como, ¿qué es eso? Es un pajarraco. Es que si no lo estuviera viendo, no me lo creería. De nuevo te digo, ese audio está ahí y luego te lo paso para que lo puedas escuchar. La gente empezó entonces a decir, mira, eso se parece a una cosa que alguna vez se apareció en la carretera a mi mamá. Era negro. Tenía como un pelaje bastante parecido al cuero y unos ojos rojos que lo perseguía a uno y lo andaba tratando de sacar del camino. O mi madre una vez lo vio mientras salía de la maquila y se iba a fumar un cigarro y vio cómo se posó en un poste de luz y en cuanto ella notó que había algo raro ahí, el animal salió corriendo. Pero es curioso, ¿no?
tal cantidad de avistamientos del Mothman en Ciudad Juárez. Veo que has recopilado tú un montón de testimonios al respecto. Y bueno, Ciudad Juárez, por desgracia, es una ciudad donde ha fallecido muchísima gente en circunstancias violentas. No sé si ahora sigue con ese tema o ahora está la ciudad más tranquila, no tengo ni idea. No, sigue igual. O sea, tiene sus momentos. Hay picos en donde la pelea por la plaza avanza y otros en donde se calma. Justo ahora, tres grandes grupos delictivos se han unido para conformar una cosa que ellos le llaman la Unión, en donde están una banda que se llama Los Mexicles, La Empresa y la otra, no me acuerdo cuál es la otra. Sí, que hay ahí una alianza de gente que no es precisamente muy agradable. Exactamente. Pero bueno, el tema siempre está ahí. Volviendo al punto esto del Mothman, después logré encontrar unos testimonios de gente que decía que vivía cerca de estas montañas que te comentaba. Y ellos aseguran que de vez en cuando se pierden animalitos pequeños. Aquí abundan mucho los perros chihuahua, que son unas cosas miniaturas. Sí. Pues esos animales se pierden. Se han perdido gatos, se han perdido gallinas. La gente asegura que el Mothman se los lleva para comérselos. Ahora, dentro de las cosas que yo pues encontré aquí respecto a esto es que el monstruo tiene como, dependiendo de quién lo vea, tiene como diferentes características. Hay gente que dice que parece un pajarraco, hay otros que parece un ser humano con alas. En lugar de brazos tiene alas. Eso, desde la primera vez que apareció en el 66 en Point Pleasant, es igual. Hay gente que lo describe como una especie de pájaro, y gente que lo describe como una figura muy negra, casi del negro que se ve en la noche y solo veían los ojos. O sea, desde el momento uno ha pasado eso, y creo que es porque es algo tan extraño y las visiones son durante pocos segundos, aunque te persiga durante minutos, pero lo ves unos segundos, luego no, tal, que es muy difícil de describir, porque no se parece a nada que exista en nuestro mundo, en nuestra realidad. Hay un águila que se supone, mucha gente lo ha querido explicar así, que justo ahora estaba tratando de recordar cómo se llama, creo que se llama las águilas arpías o algo así, que tiene una cara parecida a una lechuza. El águila arpía, pero el águila arpía está en la frontera de Panamá con Colombia. El águila arpía no está. Es más, yo estuve en la estación biológica de avistamiento de águila arpías, que no vi ninguna. Y además estaba abandonado porque en aquel momento la frontera estaba muy violenta. Te hablo del año 2004. Los biólogos tuvieron que irse. Pero eso no está en Ciudad Juárez, no está ni aquí en Bogotá, para que te hagas una idea. No, exacto, o sea, y también para que la gente se haga una idea, aquí no hay árboles, o sea, aquí hay muy poca cosa verde, pinos, qué sé yo, moros. Sí, estáis en pleno desierto. Exacto, y el águila no germina en ese tipo. No, hay nada que comer. Exacto. Bueno, pero aparte de esas cuestiones físicas, la gente también asocia estos avistamientos a otro fenómeno que es lo de las esferas, que ha visto no solo al pajarraco gigante, sino también a esferas luminosas que andan paseándose a la par de él. Entonces es un fenómeno bastante raro que realmente, si lo piensa uno, digo, vivimos en un mundo bastante raro, ¿no? Que podría ser cierto, podría ser mentira, pero si resulta ser cierto, es un mundo bastante peligroso. Para mí, no sé si es peligroso o no, pero cuando investigamos este tipo de fenómenos es que simplemente nos toca redibujar los límites de la realidad. O sea, pensamos que controlamos toda la realidad y tal, y no, y de repente pues el fenómeno ovni, seres como el Mothman, pues mira lo que pasó en tu casa, que de repente una fotografía aparece una niña fantasma. O sea, es como si la realidad de vez en cuando tuviera pequeñas fisuras en las que de repente estamos viendo otra dimensión, otra realidad que pueden durar segundos, pero que está ahí. Y entonces hay gente incluso que relaciona todos los fenómenos, absolutamente todos, como simplemente es el contacto como con otra dimensión. Y hay cosas que no entendemos de esa dimensión que de repente durante unos segundos podemos ver en esta. Normalmente, obvio, como son fenómenos tan diferentes a nuestra realidad, nos da miedo.
exacto. normalmente. No tienen quizás por qué aterrar, unos sí, unos dan un miedo que no veas, pero es eso, es una frontera que de vez en cuando se desvanece y vemos o atisbamos otro mundo, pero que está en este. Para cerrar el tema este, lo más loco que me tocó encontrar relacionado a, ya fuera un pajarraco, un ser con alas, o el Mothman, o qué sé yo, lo que fuera, ¿no? En la zona acá hay varias historias de pueblos nativoamericanos y de pueblos mexicoamericanos que hablan acerca de un pájaro gigante que se llama el Thunderbird, que traducido muy someramente vendría a ser algo así como el pájaro del fuego, el pájaro del trueno. En el lado del paso, del otro lado del paso, hay una montaña que se llama Franklin. Y si ustedes se meten a través del Google y ven desde arriba la montaña, hacen uso del Google Earth, van a ver que hay una figura en forma de M. Según las leyendas de los pueblos de esta zona, ahí se estrelló el pájaro de fuego en alguna ocasión y se puede ver precisamente en la montaña que hay una sección de color naranja, como si fuera de barro, que dista totalmente del gris El que le resto. la montaña. Tiene la forma de ese pájaro, así como si fuera Qué estrella. loco. Bueno, pero eso no ha sido la única cosa que me ha tocado. Pero antes de cambiar de tema, ¿qué opinas de ese Mothman? ¿Qué sería para ti? Una hipótesis, aunque no esté acertada como la mía. Para mí es una fisura que se abre hacia otra realidad, hacia un mundo, hacia otra dimensión. ¿Tú qué opinas? Aunque te equivoques, ¿qué más da? Pues es que tenemos que opinar. Los hechos están ahí. Mira, yo porque vengo de un lugar, te contaba al inicio de cuando nos conectamos, ¿no? Yo vengo de un lugar que en San Salvador es conocido por ser como una especie de intermedio entre ciudad y pueblo. En ese pueblo abundaban mucho las leyendas sobre los brujos que se convierten en animales. Hay dos tipos de brujos que yo conozco de historias que me contaban mis abuelos y que luego eso me llevó a escribir, creo yo, el primer reportaje que logré publicar en un medio serio. Em, Hay gente que tiene la capacidad de convertirse en mm, chimpancés o monos o como le quieras llamar. En El Salvador se le conoce como micos. Y cuando hablas de mico, hablas de un brujo, es decir, de un nahual, de una persona que tiene esa capacidad de poder transformarse físicamente en un En un animal, animal. quién sabe qué tipo de cosas, ¿no? Hay alguien que en un tratado que no recuerdo su nombre, etnocéntrico, decía que más bien en el tiempo de antes de la conquista, los nahuales venían a ser como la especie de sicarios que tú contratabas para poder llevar a cabo fechorías. Ok. Había un anonimato, le pagabas, hacía lo que tenía que hacer y ya tú, Chao. ya. Y nadie se enteraba, ¿no? Estos brujos también tienen la capacidad de convertirse en otras marranas. Yo sé que también en Colombia hay ciertas historias Sí, donde en toda América Latina. se Lo de los brujos y los chamanes convierten. que se convierten en animales lo encuentras en Brasil, lo encuentras en Colombia, en Ecuador, en Perú, en México, en toda Centroamérica. O sea, es algo muy de toda Latinoamérica, sí. Ujú. Hay una historia que a mí me gusta mucho, que es una parte de Yucatán, en donde ellos a los micos le llaman huaychivo. Es básicamente un brujo que se convierte en un águila gigante. Ok. Cuando yo escuché estas historias relacionadas con Mothman, dije yo, a lo mejor es algo así. A lo mejor hay alguna persona que tiene capacidad de convertirse en nahual y se convierte en un águila pues dicen los que saben que cuando hacen estas conversiones, la suma de tu espíritu más la suma del nahual hacen que tengan proporciones desmedidas, que no son las que uno vería normalmente en estas por separado. Entonces, son más grandes, son más toscas esas conversiones cuando las vemos en nuestra realidad palpable. Fíjate, es un tema muy complejo, porque yo no creo que yo sea capaz, o sea, algún brujo sea capaz de convertirse en jaguar o sea capaz de convertirse en un águila y vuele. Ahora,
en estados profundos de meditación, tomando ciertas sustancias, que ese brujo mentalmente tenga telepatía con uno de esos animales y se pueda llegar a, no sé, como a ver una especie de unión de su mente y la otra mente, porque mayor misterio que la mente humana no hay, y los animales también. Algo así, ¿y por qué no? Porque físicamente yo no creo que alguien se convierta en jaguar o en tal, pero estaba pensando ahora mismo, por ejemplo, los celtas, sus chamanes decían que se podían convertir en lobo. Es exactamente la misma historia. Y aparece una y otra y otra y otra y otra vez en diferentes lugares del mundo. Quizás conocimientos que se perdieron y que la Exacto. iglesia censuró en su momento, lo que sea. No lo sé, pero merece la pena investigarlo. Eso sí. Exacto. Entonces, para mí, a lo mejor es algo así, a lo mejor hay alguien. Y también existe la otra posibilidad, que es lo que te decía, o sea, a lo mejor nos enfrentamos a una realidad que realmente es distinta a la que nosotros conocemos. Y a lo mejor, Correcto. Y los chamanes también tienen capacidad para entrar en contacto con esa otra realidad. exacto. Entonces, pues ahí queda. Lo cierto es que sí, este tipo de figuras se parecen mucho a otras que han aparecido, por ejemplo, en lugares como Monterrey. Hay una famosa fotografía donde desde una cueva va saliendo algo parecido a las descripciones de esta gente. Ok. Ok. Bueno, y aparte del Mothman, tienes un par de capítulos que me llaman muchísimo la atención en el libro. Uno de ellos es una señora que bailó con el diablo, porque esto me recuerda a una historia que sucedió aquí en Colombia, también en Cali, donde la gente dice que una noche el diablo se apareció. Mira, es que esta es una historia que creo que es lo que propició al final que yo decidiera, ok, la voy a escribir porque la tengo que escribir, ¿no? Esa historia es básicamente la misma. Narrativamente hablando, se compone de dos elementos, tres. Eh, un baile, una escapada de una casa de bien y el fenómeno de las apariciones estas de que esta persona tiene pata de cabra y de gallina o de lo que sea, ¿no? De un animal. Ajá. La historia se conoce como Marta, la que bailó con el diablo, o Marta bailó con el diablo. Y la primera vez que yo la escuché en una de estas bebas, le llamamos nosotros, mientras estás comiendo carne asada entre amigos, bla, bla, Ok. bla, y empieza a hablar de tonterías, ¿no? Pero después de haber escuchado la historia, eso me hizo recordar algo que yo ya había escuchado en El Salvador, de un lugar que se había quemado porque alguien había visto y había bailado con el diablo. Empecé a preguntar cómo era la historia que ellos tenían acá y resulta que Marta vivía en una casa de clase media, era una niña bien, quería salir con sus amigas, los papás le dijeron no, es muy tarde, es muy noche, las niñas bien no van a ese tipo de lugares. Ella aprovecha que los papás se duermen y se va de escondidas con las amigas al antro. Cuando llega al antro, pues todo el mundo está bailando, todo el mundo está en la fiesta y de repente llega el muchacho más Muy hermoso, guapo. muy guapísimo, sí, y en medio de las luces, Staying Alive va sonando y todo esto, ¿no? Y lo ve y le atrae. Y el muchacho se aproxima a ella, la saca a bailar y coquetean y en medio de la nada, de repente cuando él le quiere dar un beso, ella voltea la cara y en esa oportunidad las luces reflejan el piso y ella puede ver que el muchacho tiene una pata de cabra y una de gallina y pega el grito, ¿no? La historia moralina después empecé a preguntarle a los vecinos, ¿usted ha escuchado de esto? Y voy haciendo como una especie de juego porque tenía en ese entonces un vecino que era de Veracruz, tenía un vecino que era de Argentina, a mi mamá le pregunté acerca de la versión en El Salvador y todo el mundo me juraba y me perjuraba que ellos conocían a alguien que había estado en ese bendito baile y que había visto cómo el diablo se había aparecido. Pero Ok. todos juraban que había sido en su localidad. Y lo chistoso es que después te empiezas a hacer una búsqueda en internet y aparecen casos precisamente como decías, en Chile, en Perú, en Colombia. Todo el mundo había bailado con el diablo, pero todo el Sí. mundo se ha apoderado tanto de esa leyenda que se sienten hasta orgullosos de decir, nah, es mentira, eso ocurrió, pero ocurrió en mi barrio. Y te dan direcciones y lugares de donde se supone que ocurrió el lugar, perdón, el evento. El evento.
Ujú. Y te juran y perjuran que saben la fecha, que conocen a la gente, pero en realidad empiezas a tratar de preguntar, ¿y quién Y, es esta muchacha? y a concretar nombre, el lugar exacto, el testimonio de ella o de alguien que lo vio, y ahí se complica la cosa. Exacto. Y en algún momento, pues, la historia quedó ahí, pero como decía Gabriel García Márquez, las historias nunca se terminan de escribir, a menos que termines de escribirla, pues. Pero estas siguen pululando en mi cabeza. Y en algún momento encontré una versión, si mal no recuerdo, de Colombia, donde la versión cambiaba y no era un hombre el diablo, sino una mujer. Una mujer que sacaba a un hombre a bailar y resulta que ella era el diablo. Pero es una versión viejecísima. Ok. Y, No, y, y incluso se- también la versión de que no le tiene por qué ver las patas de cabra y tal, simplemente luego se va con él y se da cuenta que es el demonio y tal, y bueno, hay mil versiones y mil matices en eso. Yo creo que en el fondo es típico de leyenda, las típicas leyendas moralizantes que, a ver niña, si sales de fiesta, ten cuidado, que si viene alguien muy guapo, lo mismo, luego a los 9 meses tenemos un problema. Entonces, en vez de decirlo así, pues te cuentan que está el diablo suelto y ten cuidado. Ahí. claro, claro. Pero tiene su particularidad y su peculiaridad. ¿Por qué yo la decidí incluir acá, no? Porque yo creo que es un resultado de todas las migraciones que hemos tenido acá. Que en algún momento la gente que ha venido desde allá abajo ha venido dejando su granito de arena en cada una de las historias que ahora conforman el libro. Porque, pues ahora la ciudad, cuando antaño al que se le hacía como burla o se le hacía mofa era al veracruzano, al yucateco que llegaba acá en busca de una mejor vida y ahora escuchas acentos de venezolanos. En algún momento has escuchado acentos rusos, afganos, acentos que nunca te imaginaste llegar a escuchar. Los últimos han sido los haitianos, por ejemplo. Y es Ah, una cosa que quieras o no, va modificando la vida y la zona y le va agregando su propia forma de ser a la ciudad. no, Y su eso, idiosincrasia y su cultura se compone de eso, de las experiencias, las vivencias y las leyendas, en este caso que estás contando tú. Todo eso y toda esa mezcla, porque este continente a mí me fascina por eso, porque todo es una mezcla entre lo indígena, lo europeo, lo afro, todos somos emigrantes acá. Entonces, no sé, yo es un continente que amo y que conozco bastante bien y me encanta vivir en América, con sus cosas buenas y malas, como toda la vida. como todo, claro. Y eso es algo que en algún momento, o sea, te va empujando. Como te digo, a veces caen las historias como de zapatazo, ¿no? En algún momento, estas historias me fueron empujando también a encontrar otro tipo de cosas que no necesariamente calan con esto. Por ejemplo, el año pasado me tocó ser fixer. Para la gente que no lo sepa, el fixer es como un periodista local que guía a otros que llegan a hacer un trabajo, ¿no? Ok. Y me tocó conocer ellos venían a hacer un tema sobre el fentanilo. Acá hay una que es todavía más potente que el crack o las cosas así que, químicamente hablando, ¿no? Que ahora es muy popular porque resulta ser muy barata, da mucha plata y bueno, todo el mundo anda sobre eso. Ok. Si yo te pregunto, ¿cuál es la imagen que tenés del fenotipo? ¿Qué te imaginas? ¿Cómo me describirías un tipo típico? Eh, bueno, pues yo me lo imagino con cadenas de oro, un buen reloj también de oro, obviamente, siempre rodeado de chicas guapas que son sus amantes, en un carro espectacular, con guardaespaldas, que son también, tienen una pinta también de traqueto como él. ¿Cómo era aquel señor? Todo lo contrario. ¿Y de edad? De edad, Ujú. unos 40 y pico, una cosa así, me lo puedo imaginar. Ya Ok. maduro. Si mueve plata, ya un poco maduro, no tan joven. A mí la vida me ha enseñado que, por ejemplo, en el tema de las maras, una persona que tiene 30 años y que pertenece al mundo de las maras es un abuelo, un dinosaurio le llaman, Mm. porque comienzan muy jovencitos y Y si yo mueren, y mueren logran jóvenes. llegar a esa edad, estamos hablando de una persona bastante vieja.
En marzo del año pasado me tocó conocer a un sicario de 17 años, que comenzó en esto a los 10 años. Entonces al Wow. muchachito lo reclutaban y su jefe ahora tiene 21 años. Al muchachito lo reclutaron y se lo llevaron al desierto para poder entrenarlo. Le amarraban de estas, ¿cómo se llama? Contenedores de agua de 25 libras en cada mano Sí. para poder caminar por el desierto hasta que básicamente se desmayara del cansancio. Lo rehidrataban y lo hacían volver a caminar. Lo amarraban a un techo y le daban toques eléctricos para desmayarlo. La razón no era para torturarlo, era más bien para poder hacerlo inmune ante las autoridades y en algún momento lo llegaban a detener, lo llegaban a torturar para que delatara dónde estaban sus jefes, dónde estaban sus casas de operaciones. Que aguantara todas las torturas del mundo. Ese tipo de historias son las que abundan en esta ciudad. Qué duro. Y te digo, te caen de zapatazo. O sea, si sos periodista, te caen de zapatazo y es imposible no querer hablar de ellas. No, hombre, y aparte como ser humano, estás hablando de un niño de 10 años al que se le tortura hasta los 17 para que luego agarre un revólver y le quite la vida a otros seres humanos. Es de una crueldad eh, absurda, o sea, no sé, nos da pie a pensar hasta dónde puede llegar la oscuridad del ser humano. Y lo ves a él como un niño, bueno, yo que ya tengo 43 años, como un niño normal, como un corriente, con su chamarrita de arriba para abajo, no tiene cadenas, no anda vestido como lo que nos vende Netflix Ok, o el cine, ¿no? Pero ya lleva 20 muertes, es traficante, carga de esas maletas debajo de los túneles, que esa es otra de las historias, que hay ok, túneles debajo de la frontera que te permiten a esta gentes cruzar desde Juárez hasta El Paso, con ok. Con mercancías, sí, claro. mercancía. Y eh, lo ves y se te cae la imagen de aquel Pablo Escobar que te han vendido las series, ¿no? Porque esto no se parece nada de lo que antes habías visto. Y lleva en el mundo más años que vos. O sea, si lo medimos en años perros, ese niño lleva 7 años viviendo esa vida y ya Horrible. cosas que tú, que ya tienes 43 años. Entonces, ese tipo de historias, pues también se están acumulando ahí y poco a poco van conformando tal vez la segunda parte de esto, porque podríamos hablar de los túneles, de los chinos que usaron esos túneles, de cómo Pancho Villa traficaba con aguardiente hacia Estados Unidos a través de esos túneles, de cómo hay, se supone, un auto que quedó soterrado en uno de esos túneles y que está ahí abajo de la ciudad, esperando ser descubierto y sacado algún día, porque ahí quedó perdido. No, es que es muy heavy porque tiene que ser, yo no estoy en Ciudad Juárez, pero tiene que ser una ciudad tan tremendamente compleja por toda la criminalidad que hay y que se cuece allí, aparte de gente pues como tú, que va a buscarse la vida y a trabajar porque hay oportunidades, porque está Estados Unidos cerca y se mueve la plata. Y demás, tiene que tener tal cantidad de particularidades que tienen que ver con ese contrabando, con ese mundo, lo que decía en la introducción, ¿no? Las ciudades de frontera son muy particulares y Ciudad Juárez muy, muy particular porque es conocida a nivel mundial por todo lo que sucede ahí. Y es más, cuando ves películas como Sicario, todas estas siempre son en Ciudad Juárez, obvio. Claro. Pero también hay otras cosas que te sacan así de tu realidad. Y es que, bueno, Ciudad Juárez ha sido una ciudad que, a mi parecer, desde que don Juan de Oñate vino por esta zona a querer abrir camino para ver hasta dónde podía llegar hacia el norte, a mí siempre me ha dado la impresión de que ha sido construida como nada más vamos de paso. Así que no construyen tanto, porque no nos vamos Sí, a... no te esfuerces mucho que salimos de aquí. Y aquí se da un fenómeno bien curioso. Yo le digo a las calles que están hechas de azúcar, porque cada vez que llueve, una lluviecita de media hora, a lo mejor es chipi chipi, como le llaman acá, pero Destrozando. destroza todo. Ya no hay calle, de repente hay hoyos gigantescos. Bueno, en algún momento, que lo menciono acá,
esto a mí me llegó a parecer tan irreal como Macondo mismo, porque la ciudad empezó a hacer una campaña mediática de querer decir, la corrupción no es la culpable, nosotros no somos los culpables de que las calles estén así, fueron los anteriores los que Sí, estuvieron la culpa es de otro, como todos los políticos, sí. provocado esto. Entonces, nosotros íbamos a solucionar esto. Tuvimos una época en donde, cuando yo estaba escribiendo el libro, cayeron varias tormentas bastante fuertes, bastante sabrosas, y el alcalde salió a decir de que eran realmente los juarenses los que salían con pico y palas a hacer los hoyos de las calles, Ah, porque claro. se daban tan profusamente. Era la oposición política la que hacía los agujeros. Exactamente. Y luego ves al alcalde saliendo él a rellenar con bolsas de cemento el agujero, ¿no? Y hacerle el llamado a los juarenses a que hicieran lo mismo, que no esperaran a que las autoridades llegaran y solucionaran su problema, sino que ellos mismos lo podían hacer, ir a comprar a Home Depot una bolsa de cemento y tapar su propio... eh, su Hueco en propio... la puerta de la casa. Bien. Pero bueno, esto digamos que fue como lo más chusco. En algún momento la ciudad se empezó a hundir. Literalmente las calles empezaron a tener hoyos. Aquí hay que entender una cosa, como es un desierto, muchas veces la arena que está debajo de las construcciones se lava. Algunas veces se va, no sabemos para dónde, y bajo de esto hay una especie de arcilla y después quién sabe qué más hay, pero estamos hablando de unos 3, 4 metros de profundidad. En algunos sectores, la ciudad, la municipalidad ha intentado tratar de advertirle a la gente de que ahí hay posibles hundimientos que podrían terminar con la vida de las personas. No solo porque hay un constante flujo de trailers que llevan mercancía que están pasando a diario, que poco a poco están moviendo la tierra, que de repente se forman boquetes de 3 o 4 metros de largo, porque algún trailer de eso se ha hundido en la calle. La solución que tuvo la municipalidad en aquel entonces fue empezar a marcar con unos sprays de color rojo las zonas donde Había había agujeros. Bueno, aquí no, en Bogotá es igual. Aquí simplemente la remarcan de amarillo, ¿vale? Lo ok, remarcaban. Ahora tenemos menos huecos que antes. Cuando yo llegué aquí hace 9 años, esto parecía una ciudad en guerra. O sea, no te puedes imaginar. O sea, había huecos por todos lados. Y aquí esto no es ningún desierto, ni vaina, sino simplemente que hacen las carreteras de tan mala calidad, porque entre los políticos y los constructores se roban toda la plata, que ante cualquier tontería, pues ya está, pues tiene huecos por todos lados. Pero básicamente es eso, por la inutilidad política y por la corrupción, porque aquí esto de desierto no tiene absolutamente nada, todo lo contrario, es una ciudad súper lluviosa. En exacto. fin, en Entonces aquí fin. lo que empezaron a hacer es esas marcas rojas. Lo chistoso es que las marcas a veces pasan por aceras, calle o patios de casa. Las autoridades dicen, con estas marcas que yo estoy poniendo en rojo, les estoy avisando a ustedes, ciudadanos, de que aquí existe posibilidad de hundimiento. Bajo sus riesgos, si ustedes utilizan estos sectores de las calles, de las aceras o de sus patios. Y ya. Encima la culpa es nuestra. Bien, los políticos querían más listos. No, es absurdo. Oye, faltan pocos minutitos para que termine la entrevista y sí te quiero preguntar, Dime. tienes un capítulo, ¿vale? Que es de alguien que abusaban en sus sueños, aparecía o algo. ¿Cómo es esa historia? Porque hay un par de casos muy curiosos de personas que en sueños eran agredidas. El más famoso a nivel mundial es Carla Morán, hace muchas décadas en California, ¿vale? Y esta señora incluso en una unidad de cuidados del sueño, donde le estaban investigando, pues una noche tuvo un ataque y la señora tuvo un desgarro vaginal. Y allí no había nadie, que es un tema bastante extraño, cuando menos, ¿vale? Bueno, luego están los famosos, los íncubos, ¿no? O sea, los famosos demonios que llegaban y abusaban también de las mujeres en la Edad Media, pero es algo que es muy extraño y no sé si es algo así similar lo que tú tocas en el libro. Sí, ese se llama El violador de tus sueños. Básicamente esta historia nace a partir de una plática que yo estaba teniendo con una persona que solía venir acá. A veces sufro de la espalda y le pedí a alguien que viniera y me descontracturara, ¿no? De buenas a primeras, un día empezó a contarme de que él estaba saliendo con una chica
que no pasaba mayor cosa y que él cree mucho en estas ondas de la meditación, de salir del cuerpo, viajes astrales y cosas así. Y que en sueños la estaba visitando y que básicamente en sueños él la estaba sodomizando, sin el consentimiento de ella. Ellos en la vida real se supone que tienen una amistad de lejos, respetuosa, pero en sueños él me decía que sí, él la humillaba y le hacía muchas cosas. Ok. Y esto me llamó la atención porque salió justo en la época en que empezaron a hablarse mucho acerca de los avatares y de la inteligencia artificial, que todavía no estaba haciendo tanto boom, en donde gente ya estaba utilizando estos lentes de realidad virtual para poder estar en foros interactuando con otras personas. Y había varias denuncias de personas que decían que gente en el mundo virtual estaba siendo violada por otras personas simplemente por el placer de hacerlo. A mí me llamó la atención porque creo que es algo que ya está bastante metido en el gene de la gente de Ciudad Juárez, un lugar donde las mujeres son abusadas mucho, desaparecen, donde todo el tema de los feminicidios tiene un componente Sí. de abuso muy grande. Que alguien de repente sacara el tema así me pareció muy grotesco. Sobre todo porque, y es una especie de cierre lo que le da el libro, sobre todo porque el libro yo lo abro con un pequeño chascarrillo, por así decirlo, de lo más grotesco que me ha tocado ver de un político, que podríamos llamarle es la representación macro de la sociedad. Y es que un político acá decidió iniciar el inicio de su campaña, valga la redundancia, saliendo desde un ataúd, diciendo de que con él sí iba a haber seguridad para que ese tipo de fenómenos no sucedieran. No sucediera. Salir de un ataúd en un lugar donde las mujeres desaparecen, a las mujeres las matan, y hay tanta violencia de lunes a domingo, me parece de lo más hijo de puta que alguien pudiera hacerlo. Y que luego la persona a la que le estás confiando, que toque tu cuerpo, de repente te esté platicando de que él viola en sueños a alguien. No, es muy sucio. O sea, a ver. O sea, que te esfuerces en tus sueños en tener relaciones con otra mujer sin su consentimiento. Y además que le haces cosas súper sucias y tal. Porque, a ver, esto es una relación de pareja, el que quiera hacer sadomaso, que además se puso tan de moda con lo de las 50 sombras de Grey, me parece genial. Cada uno con su pareja, si los dos quieren que hagan lo que quieran. Pero ya en sueños, estás diciendo que tú abusas de alguien y que te lo cuente como de encima es un superpoder. ¡Qué bestialidad! Yes, ¡Qué exacto. bestialidad! O sea, man, pues una cosa que uno tenga pensamientos impuros, por decir algo, y se haga tocamientos. Todo el mundo lo ha hecho, ¿vale? Pero de ahí a intentar dominar a otro ser humano, a una mujer con esto, Dios santo, qué crueldad. Yo creo que hay mucha gente que haya perdido el norte por tanta violencia. Y Sí, siempre que estamos en sociedades con tanta violencia pasa lo mismo, desde mi punto de vista. Pasa lo desgraciadamente, mismo. eso que estás mencionando es un punto que desgraciadamente suele suceder. Mm. Yo que vengo de un país en donde a los 10, 11 años me tocó ver un cadáver por la guerra, ya lo habían dejado en un tambo de basura, sé que es eso. O sea, llega un momento en donde te familiarizas tanto a la violencia que ya no la sientes así como grotesca. No, ni le das importancia. Yo amo Colombia, aquí tengo mi casa, pero por ejemplo ya las noticias de... Bueno, ya intento no verlas, ¿vale? También. Pero las noticias de violencia es que la gente ya no les da importancia. Y en cierta medida es un mecanismo de defensa de tu psique. O sea, si yo me pongo un noticiero colombiano todos los días, además un noticiero que dura 3 horas y que de las 3 horas, hora y media es
violencia, violencia, violencia. O sea, es que no soy capaz de salir a la calle o me cojo un avión y me voy de acá. Y de todas formas ya un lugar súper seguro en el mundo quedan poquísimos. Ni Europa, ni Estados Unidos. Tendríamos que irnos a vivir a los Emiratos Árabes o un sitio así. Entonces, sí, claro, ya no. Cualquier lado. Bueno, a mí el único sitio donde me han asaltado fue en Europa, ¿eh? Y he trabajado en 12 países de América Latina. Fue al lado de mi casa en Granada, en mi ciudad. Es la única vez que me han sacado una navaja y me han quitado el dinero. Entonces, o sea, no lo sé. Yo creo que nos toca intentar vivir con sensatez, obvio, ¿vale? Intentando vivir lo más seguro que podamos y tal, y lo más felices. Lo que pasa es que la gente se olvida, sobre todo cuando esté aquí en América Latina, digo, pero aquí no os dais cuenta esto de la pirámide de la motivación de Maslow. Primero es comer, hacer chichi, popó. Segundo es que no te maten. Sí, que ya es decir. Claro. Y luego tercero, tener plata, pero si me matan, ¿para qué quiero la plata? Entonces, claro, nunca va a haber bienestar social si no hay seguridad. Por eso es tan polémico, tan odiado y tan amado el presidente de tu país, Bukele, que es un fenómeno a nivel mundial. Y esto para mí también es un gran misterio, ¿no? Porque este continente no es capaz de avanzar hacia otras cosas, ¿no? Sobre todo en el tema de seguridad, en lo económico, en lo social. Pero bueno, el mundo es maravillosamente imperfecto. Diego Murcia, está terminando ya esta entrevista y sí me gustaría que nos dieras tu opinión, tu cierre. Y te quiero decir que periodismo, al final, el misterio, más que ciertas cosas como esto del Mothman o la niña fantasma que me comentaste, el misterio, cuando yo daba charlas de periodismo de misterio a la gente y tal, y hacía talleres, le decía, el misterio más que es una cosa que no sabemos qué hay detrás y qué sucede y tal, el misterio es un enfoque. Y tú en tu libro lo has hecho. O sea, para ti un misterio es que un tipo llegue y te diga que en sueños es capaz de abusar de una señora. O toda esta cantidad, o los huecos de Ciudad Juárez, ¿no? Que es como se salen de lo usual. Amigo, tu conclusión y tu cierre. Yo únicamente puedo decir, la verdad es que hay un mundo por explorar. ¿Qué es el misterio? Yo simplemente diría que a lo mejor, como lo dijo Nicolas Cage cuando en una película era un mago y le explicaba a su aprendiz, posiblemente es una especie de tecnología que perdimos el conocimiento y ya no sabemos cómo se activa. O posiblemente, como lo dijo Sherlock Holmes cuando lo interpretó el Iron Man, ya no me acuerdo cuál es el nombre de él, Downey Jr., que decía que básicamente la intuición en realidad no es más que una forma de poder tener un pensamiento a la velocidad de la luz. Lo que pasa es que nosotros no entendemos cómo funciona. Para mí el misterio es eso. Realmente, a lo mejor todavía estamos en una etapa en donde estamos tratando de ver el misterio con ojos que no nos han enseñado a poder utilizarlo, y en algún momento vamos a encontrar una forma de poder descifrarlo y nos vamos a dar cuenta de que a lo mejor es tecnología, a lo mejor es otra realidad que tenemos enfrente y que no hemos logrado descifrar. Nada más. Muchísimas gracias, amigo. Tu libro está en Amazon, el título Paranormalidades, ¿verdad? Ahí lo tienes. Enséñalo. Martín Letona, Paranormalidades, Crónicas Apócrifas de Ciudad Juárez. ¿Por qué? Porque si les llegan a contar ese tipo de historias, estoy seguro de que ustedes no se las creerían. Amigo, muchísimas gracias. Pues te voy a decir lo que para mí es el misterio. Para mí el misterio es que tengamos siempre la capacidad eterna de no parar de asombrarnos ante lo que es distinto, diferente, inverosímil, sorprendente. Todo eso para mí es el misterio. Por eso en mi programa yo hablo desde Egipto hasta ovnis, hasta geopolítica, cosas que me cuesta mucho trabajo entender y que me fascinan, como las que tú nos has contado esta noche y nos cuentas en tu libro. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.